hemisferios, informaciones, lóbulos, etc. Los núcleos intermedios son también reguladores. Y del diencéfalo para abajo ya se llama tronco cerebral. Es parte del sistema nervioso central que más o menos toma la forma ya que quiere imitar a la médula espinal. Pues en esta porción se llama tronco cerebral o tallo también le llaman, vamos a encontrar la sustancia blanca periféricamente, o sea, rodeando a todos los núcleos de estas regiones. La sustancia gris entonces que se ubica en el tronco cerebral ocupan digamos posiciones bastante complejas y bastante no siguen un patrón, pero sí algunos tienen un patrón que se llama columnas. Estas columnas tienen funciones específicas, pero en cada sector que vamos a ver también tienen núcleos que son propios. Esos núcleos propios del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo, tienen funciones como si fueran también de coordinadores. En cambio, los núcleos que vamos a ver de los pares craneales se van a ubicar en el tronco cerebral y estos sí van a estar ubicados más o menos de acuerdo a su modalidad. Va a haber una columna que tiene función visceral, otra columna que tiene más o menos función somática motora, otra será somática visceral. También habrá de percepciones, o sea, sensitivas, somáticas y sensitivas especiales. Dentro de las especiales, creo que usted ya va entendiendo que están funciones muy especializadas. Una de ellas, por ejemplo, acá viene a ser la vía coclear, o sea, el aparato auditivo, o sea, la vía auditiva a la audición. Pero todos estos son, ahí vamos a encontrar sus núcleos y sus fascículos. Entonces, estos fascículos van a formar haces igualitos que pueden ascender, pero también vamos a encontrar vías más largas. Las fibras de proyección están acá, tronco cerebral. Esas fibras de proyección pueden ser ascendentes o descendentes. Entonces, cuando comenzamos primero diríamos, ¿dónde se encuentra el tronco? El tronco se encuentra por debajo del diencéfalo, una región que se llama subtálamo, y se proyecta hasta la decruzación piramidal, que eso sucede más o menos a nivel del agujero magno, y se continúa con la médula espinal. Por detrás encontramos entonces el cerebelo. El cerebelo está íntimamente relacionado con el tronco a través de su pedúnculo cerebeloso, pero todo eso va a formar una cavidad y esa cavidad se llama cuarto lóbulo. En cambio, por la cara ventral encontramos en contacto con el hueso. Acá está la apófisis basilar y acá estaría el agujero magno. Luego en la parte anterior, acá ustedes saben que está la fosa pituitaria. Bueno, eso pertenece a mi diencéfalo. Entonces tenemos tres porciones. Mesencéfalo es la parte más alta. Luego la intermedia se llama protuberancia o puente de Barolio, le llaman otros. Y esto se llama el bulbo raquídeo, médula oblonga también le llaman. Y luego sigue la médula espinal. Como hemos dicho entonces, en esta porción el tronco cerebral tiene su importancia porque ahí encontramos los núcleos de los pares craneales, sean estos sensitivos o sean motores. No estamos hablando de los dos primeros pares craneales, que son la olfativa y la visual, que ya ustedes lo conocen. Ellos están directamente relacionados con la masa encefálica. Entonces estamos hablando de los otros pares craneales. Además, debe servir de paso para vías ascendentes y descendentes. Estas vías ascendentes o descendentes son de proyección, ¿no? Quiero decir que estas van a sacar órdenes de la corteza cerebral o llevar órdenes de niveles inferiores hacia la corteza cerebral.
También hemos dicho que en ese tronco vamos a encontrar unas formaciones nucleares que se consideran como núcleos propios. Cada sector tiene su núcleo propio, puede ser 1, 2 o 3, y estos núcleos van a estar, digamos, haciendo su función de facilitadores, de coordinadores, algo así. No son los ejecutores, porque los ejecutores vienen a ser los núcleos de los pares craneales. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces, aquí tenemos que saber diferenciar que cuando hablamos del núcleo real, origen real de los pares craneales, son los núcleos, sean sensitivos, motores, viscerales o vegetativos, esos son los orígenes reales. Y por donde sale el nervio, que hace visible hacia el exterior, se llama el origen aparente. ¿Ya? Para que no se confunda. Entonces, tienen que ustedes ubicar cuáles son esas referencias por donde los nervios craneales salen de la masa encefálica. No estamos hablando de los agujeros por donde se hace extracraneal. Todas esas cosas es necesario recordar, porque de una u otra manera nos van a dar distintos cuadros clínicos. Por decir, el agujero rasgado posterior, ahí están tres pares craneales. Si hay una lesión ahí, los tres se van a comprometer. En cambio, su origen aparente está en determinado surco, que posiblemente también estén próximos, pero se va a notar un poco de individualidad. Y en el origen puede estar asociado a otro núcleo, puede estar cerca a otro núcleo. Entonces, cuando se afecta, uno de ellos puede comprometer al otro. Entonces, se asocia también así uno con otro. Bueno, en forma general, diríamos que mi tronco cerebral se organiza pues en sustancia gris. ¿Qué forma la sustancia gris? Hemos dicho los propios de cada sector, los núcleos de los pares craneales, motores sensitivos, viscerales o sensoriales. Y también hay un sistema reticular que tiene sus núcleos propios, se llaman núcleos reticulares. Los núcleos reticulares tienen un patrón generalmente desde el punto de vista casi de su neurotransmisor que utiliza. Entonces ahí cuando se habla de núcleos dopaminérgicos, de colinérgicos, algo así, pero estos núcleos tienen unas funciones mucho más, no digamos aberrantes ni raras. Son funciones generalmente que sirven de asimilar ellos información y van acopiando esa información, más que acopiando, diríamos, se van cargando como si fueran baterías. Una vez que vienen a recibir la información ya tienen una batería de energía, por decir, y cuando ya están en su nivel que los cuerpos saben en qué momentos van a actuar. Al actuar mandan información, sean al sistema vegetativo o sea al sistema también somático. Y se integra entonces a otra función. Se le conoce como centro de los relojes biológicos. Entre estos relojes biológicos está el ciclo de la vigilia y el sueño. Está la maduración del ser viviente. Están los grandes cambios, las grandes mutaciones. Las mutaciones se hacen posiblemente en cientos de años. Entonces nuestra especie también sigue en evolución. Bueno, no podríamos decir que se va mejorando ni empeorando, pero posiblemente hay una tendencia, ¿no? Supuestamente mejorar. ¿Ya? Entonces, dentro de estos núcleos propios, quiero ir enfatizando que ustedes no se confundan con los núcleos de los pares craneales. Por ejemplo, a nivel del bulbo encontramos este núcleo de Golgi y de Burdach. También le llaman Gracilis sintoniatus, la clavomasa, pero
vamos a utilizar estos términos más comunes. Esto es un centro, por ejemplo, de relevo para vías ascendentes. Es como si fuera un equivalente del asta posterior en la médula espinal, de lo que se encuentra en el bulbo. Otro núcleo va a ser la oliva vulvar, y asociada a esta oliva vulvar hay las paraolivas. O sea, supuestamente hay 2 olivas, uno a cada lado, más 2 paraolivas, son 4 núcleos. Estos núcleos, por ejemplo, el núcleo de la oliva vulvar funciona asociado, por ejemplo, con el cerebelo, se relaciona también con los núcleos vestibulares y con los núcleos, con la médula espinal. ¿Y qué facilita, por ejemplo, la oliva? Es como si fuera uno que va, como diríamos, el cerebelo ectópico, o sea, se va a relacionar con el cerebelo. Los núcleos reticulares ya hemos dicho que son núcleos bastante indefinidos porque se ubican en distintos lugares. También ubican y se interponen o se ponen en distintas regiones, pero estos como que invaden. Entonces uno de ellos puede estar ubicado entre la protuberancia y el mesencéfalo. Ya no podríamos segmentarlo, identificarlo en ese nivel. Pero si lo encontramos, digamos, de acuerdo a su posición, mediales, laterales, dorsales o ventrales, más o menos así. Todo esto para hacer un control de los relojes biológicos. En la protuberancia encontramos unos núcleos que se llaman núcleos propios del puente. Importantes, por ejemplo, para considerar, así como hasta ahora vamos conociendo ya que hay nego, arqui y palio, en la relación con el cerebelo y la corteza cerebral también vamos a tener esta función, ¿no? Por ejemplo, el neocerebelo se va a relacionar con estos núcleos y la corteza cerebral. Donde interviene la corteza cerebral, neo. Después encontraremos que hay otros que son palio, vía palio cerebelosa, y también encontraremos una arquicerebelosa. Todo lo ahora que es lo más primitivo. ¿Y qué cosa es lo más primitivo para el ser humano? Nació y bueno, ¿qué cosa es lo que quiere el niño? Rápido sentarse y pararse, esa es la finalidad. Luego caminar, ¿no? Entonces, eso controla generalmente el arquicerebelo. Y por eso tiene sus núcleos en el tronco, como son los núcleos vestibulares. ¿Por qué? Porque estos núcleos vestibulares, ustedes ya saben que están relacionados con el aparato cócleo-vestibular. Fundamentalmente controla ¿qué cosa? El equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Entonces ya vamos, ustedes van integrando conceptos uno con otro y van entendiendo mejor. También en la protuberancia vamos a encontrar una oliva protuberancial, se llama también, para diferenciarlo, lo puedo considerar oliva superior. Entonces la oliva vulvar va a ser una oliva inferior. O sea, ¿no? Ustedes se ubiquen y si encuentran otra denominación, no se confunden. El núcleo del lemnisco lateral es un núcleo, digamos, adscrito a la vía auditiva, pero es un núcleo casi alterno. Pueden integrarse esa vía coclear a ese núcleo o no. Entonces, la oliva protuberancial y el núcleo, el lemnisco lateral, no se confundan con el núcleo del fascículo solitario, es otro núcleo. Entonces, el núcleo del fascículo solitario es un núcleo relacionado con origen del par craneal, ¿no? No haya confusión. Luego tenemos en el mesencéfalo estos tubérculos Purkinje, ustedes ya lo conocen, posiblemente ya lo han visto. Entonces hay superior e inferior. Vamos a ver que entonces que el superior está relacionado con la visión, no con la visión, sino con el reflejo visual, para diferenciar. Cuando dicen vía visual, lo que uno ve. Reflejo visual, lo que ayuda a que mi visión sea más central, más focal, algo así.
y no esté mi ojo moviéndose en forma aberrante o que no ayude a focalizar. El otro es el locus nigre. ¿Perdón? Bien. Entonces el locus nigre también ya lo conoce, el núcleo rojo por supuesto, y los núcleos reticulares nuevamente lo mencionamos. Entonces, si nosotros empezamos, bueno, primero vamos a empezar posiblemente con nuestra morfología externa. Y luego vamos a hablar de la sistematización. Cuando hablamos de sistematización, posiblemente voy a hablar de un núcleo y voy a hablar de otro núcleo. Entonces ustedes tienen que ir más o menos enfocando, focalizando y aceptando o comprendiendo. Porque es así, en cada sector de mi tronco cerebral hay fibras que bajan, suben y están más adelante, más atrás. Mejor dicho, la sustancia blanca siempre está rodeando a los núcleos, sean estos núcleos propios, sean estos núcleos de los pares craneales o sean núcleos reticulares. Entonces, aquí en este esquema lo que quiero es más o menos que se enfoquen en los orígenes de los pares craneales, motores y sensitivos viscerales. Por ejemplo, acá tengo un núcleo, el núcleo principal del trigémino. Acá tengo unos núcleos que son los núcleos mesencefálicos. Y el núcleo espinal está acá. El núcleo espinal del quinto. Este es el área vestibular. Acá están los núcleos cocleares. Acá está el dorsal, el núcleo del fascículo solitario está acá, cerca a este que se llama núcleo dorsal del vago. Acá está el hipogloso, en rojito está el hipogloso. Este otro núcleo es el núcleo ambiguo, que sirve también para varios pares craneales, pero es motor, ¿no? Y así vamos a ir integrando entonces nuestros conocimientos. Y estos se ubican generalmente en la región posterior, se llama calota vulvar, calota mesencefálica, la porción posterior. En la región ventral generalmente vamos a encontrar las vías que descienden y en el intermedio vamos a encontrar vías ascendentes. Esta es la otra posición. Miren, entonces estos son núcleos que están en la región de la mitad para atrás, ahí están ubicados. Si forman columnas, si forman de acuerdo a su modalidad, van formando columnas. Y hemos dicho que algunos están asociados, por ejemplo,